En el Inter-American Institute for Democracy y su fondo editorial celebramos esta ocasión especial de la presentación del más reciente libro de nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, titulado Ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como fin la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Y es a través de su fondo editorial que publica año a año investigaciones académicas y libros que contribuyen a su misión. Este año pandémico no ha detenido esta promoción de ideas y valores, y a través de la tecnología hemos logrado reunir más pensadores, políticos y académicos en varios foros para analizar la situación de la democracia de varios países de la región. La publicación ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia, de nuestro director ejecutivo, cierra un año de obstáculos superados, de pérdidas humanas, de sinsabores en el plano político, pero también de esperanza en que la lucha por las ideas y el pensamiento libre deben continuar. Hoy nos acompañan distinguidos miembros de nuestro directorio, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestros directores Beatriz Rangel, Carlos Alberto Montaner, Oscar García, el autor, y contamos con la presencia de don Enrique Aristigueta Granco, quien ha realizado el prólogo del libro. A continuación, las palabras de bienvenida las dará nuestra directora Beatriz Rangel, máster en Desarrollo Económico y máster en Administración Pública de Harvard University y directora del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes. Saludamos la presencia de don Enrique Aristigueta Granco por primera vez en nuestro instituto desde que pasó a ser miembro de nuestra junta directiva. Llegamos al final de un año turbulento, donde todos hemos sido afectados por la pandemia del COVID-19 de una manera u otra. Y ahora pareciera que con un libro que es producto del trabajo y del talento de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, se nos anuncia otro tipo de pandemia, la de la inoculación del germen del socialismo en América Latina entera. El libro, escrito por nuestro director ejecutivo, enriquece nuestro fondo editorial. El fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy cuenta ya con más de 43 publicaciones que apuntan a promover la solución de los retos del desarrollo y a promover el fortalecimiento de la libertad y la democracia en todas las Américas. La obra se sitúa dentro de la categoría de la prospectiva política, pues anticipa los próximos pasos a seguir por las fuerzas del socialismo del siglo XXI, que ejercen control claro en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela, y cuentan con desmedida influencia en Argentina y en Ecuador, mientras inician la penetración en El Salvador. El empobrecimiento generalizado que ha causado el COVID-19 en América Latina, unido a la debilidad institucional secular y a la cultura rentista de las élites latinoamericanas, crea un terreno propicio para mayores avances de este flagelo político que no solo ha destruido la libertad, sino que ha sometido a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la pauperización constante, tanto social como política, como intelectual. Cerramos así este año 2020 con un libro de advertencia a las naciones del continente sobre la necesidad de asumir una actitud de alerta de esta nueva pandemia y comenzar a vacunar nuestras sociedades contra este mal que destruye la fibra social y el andamiaje económico de toda nación donde ataca. La inmunización contra el mal comienza por fortalecer las sociedades civiles frente a las conductas depredadoras de muchas de nuestras élites, favorecer el desarrollo de las fuerzas del mercado e invertir en una educación que cree actitudes digitales. Agradecemos a todos el apoyo constante que hemos tenido en este instituto con su presencia en nuestros foros, en nuestros coloquios y la adquisición de las obras de nuestro fondo editorial. Y también les pedimos que por favor se dirijan a Amazon, donde pueden encontrar el libro de Carlos Sánchez Berzaín, cuyo título es La ofensiva del castrochavismo, y esta es su portada. En Amazon, la versión digital puede ser un regalo estupendo de Navidad para todas las personas que toman decisiones en nuestra región.
Este libro hoy enriquece no solamente el acervo cultural del pensamiento sobre América Latina, sino que es el producto del análisis de una persona como Carlos Sánchez Berzaín, que es un ciudadano latinoamericano a tiempo completo, que ha dedicado su vida a la lucha por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz y Rangel, por sus palabras. Ahora seguimos con las palabras de Tomás Regalado, quien fuera alcalde de Miami por 18 años, es exdirector de Radio y Televisión Martí, es nuestro presidente y es un extraordinario referente en el periodismo en los Estados Unidos. Muchas gracias, María Fernanda, y muy buenas tardes a todos los presentes y los que están distanciándose socialmente de nosotros a través de las plataformas sociales. Este libro, bueno, yo creo que Beatrice mencionó algo que es bien importante, es una vacuna. Y este libro prácticamente trata de evitar que se reescriba la historia. Porque, de acuerdo a los médicos, las generaciones se miden cuando una mujer joven puede procrear, y se estima a los 15, 16 años. Han pasado ya casi 4 generaciones en el tema cubano, más de una generación y media en Venezuela, casi 2 generaciones en Nicaragua, al igual que en Bolivia. Y entonces hay mucha gente que piensan que cuando se habla del castrochavismo y cuando se habla de una orquestada conspiración, piensan que somos gente bastante locas, que simplemente no entendemos que el mundo se mueve y tenemos todavía esas heridas que no se han restañado y que nos hacen decir y hacer cosas y tener actitudes que no están para estos tiempos del nuevo mundo del siglo XXI. Pero yo pienso que es importante que se recuerde de que realmente hay una estrategia, y Carlos Sánchez Berzaín lo hace muy claramente y lo ha venido predicando desde hace muchos años, por parte de lo que es el castrochavismo. Y él lo describe, aunque el señor Castro, uno de ellos, está muerto y Chávez está muerto, lo describe como un movimiento orquestado, organizado, preparado y además agresivo, que cuenta con muchos que están tratando de crear lo que le llaman el Great Reset para el mundo occidental. Pero yo creo que es importante, y yo estoy seguro que Carlos Alberto, que es un verdadero estudioso del tema cubano, va a recordar, y debemos todos recordar, que esto del castrochavismo no es nada nuevo. En la década de los 60, Ernesto Che Guevara, a quien algunos miran hoy como un gran liberador, pronunció aquella frase que en el periódico Granma y en toda la prensa de Cuba repitieron continuamente y se convirtió en pancartas a través de toda la isla de Cuba, que el propósito de la revolución era crear 1, 2, 3 Vietnam y convertir los Andes en la nueva Sierra Maestra. La Sierra Maestra, para aquellos que no conocen la geografía cubana, fue la cordillera donde el entonces guerrillero Fidel Castro libró su batalla contra el régimen de Batista. Y no solamente fueron esas palabras, sino que el régimen de Cuba dedicó todos sus esfuerzos a poner en realidad lo que el Che Guevara había anunciado. Y se creó
la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad con los Pueblos, la OCLAE y el Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y ellos fueron los que a través de toda la América Latina, de toda América Central, de toda la América del Sur, llevaron este castrochavismo, que se convirtió en castrochavismo cuando el señor Chávez decidió poner su dinero para financiar todos estos proyectos y financiar a Cuba para que continuara con sus proyectos. Yo me recuerdo que en la década de los 80, después de el Mariel y la Embajada del Perú, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos estuvieron haciendo varias investigaciones y una de ellas concluyó de que a través de la Embajada del Perú, los que fueron al parque de Pachacamá en Lima, aquellos miles que salieron, pues habían muchísimos entrenadores militares que se fueron distribuyendo por toda la América Latina y que entrenaron incluso a los Tupamaros. Esto realmente es importante que se recuerde. Y es importante que se recuerde porque esto del castrochavismo no es una rabia de Carlos Sánchez Berzaín por lo que le han hecho a su país y a todos los países. Es una realidad que se proyecta al futuro. Y por eso hay que vacunarse leyéndolo. Y hay que ser diseminadores de esta información. Quizás individualmente no podamos hacer nada, pero por lo menos estamos informados y tenemos los argumentos para lidiar con aquellos que simplemente no tienen memoria histórica. Muchas gracias, Carlos, por ese servicio, porque yo creo que es muy importante que todas las nuevas generaciones, que los grupos de presión, que los tanques de pensamiento conozcan que sí, que el castrochavismo existe, que el castrochavismo está activo, que el castrochavismo quiere eliminar nuestro sistema de vida como lo conocemos. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro presidente Tomás Regalado por sus palabras y seguimos con la presentación del libro a cargo de nuestro director, don Enrique Aristigueta Gramco. Enrique Aristigueta Gramco es presidente de la Gran Alianza Nacional, fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez en 1958. Participó del gobierno de Luis Herrera como ministro, embajador y varias posiciones. Durante décadas militó en el Partido Social Cristiano, Copey, pero decidió retirarse de sus filas con la llegada del chavismo al poder. En los últimos años ha sido uno de los más feroces críticos y objetivo político de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias, María Fernanda. Estimados amigos, doctor Sánchez, debo darle gracias especiales a usted porque me ha concedido dos honores. Primero, el de escribir el prólogo de su libro, de su último libro, y segundo, el de estar presente acá y poder dirigir mis palabras, mis modestas palabras, a quienes me están oyendo acá presentes y quienes me van a oír a través de las ondas. Su obra, doctor Sánchez, se la va a agradecer a América. Este no es su primer libro y ni va a ser el último. Y sepa que con usted estamos muchos que lo vamos a ayudar y que vamos a colaborar, porque entendemos la necesidad, primero, de rescatar a algunos países de América del desastre que están sumidos, y segundo, de evitar que otros vuelvan a incurrir en el mismo error. El castrochavismo quizás es la forma más perversa de comunismo, comparable solamente a Pol Pot en Camboya y quizá a los Kim en Corea del Norte.
es destruir un país que estaba cerca del desarrollo o en vías de desarrollo o deseando llegar al desarrollo y llevarlo a su primitivismo más absoluto. Eso es la Cuba de hoy. La Cuba de Batista era mejor, lo digo sin ambajes. Y podría citar varias cifras interesantes para demostrarlo. La Cuba de hoy es el país, junto con Venezuela y Haití, de los más atrasados de América. Venezuela, el caso más triste. Un país que estaba ya en camino seguro hacia el desarrollo, que lucía como la democracia más sólida de América Latina. Teníamos ya desde el año 58 hasta el año 98, con una sucesión de presidentes civiles democráticos electos por el pueblo venezolano, donde se practicaba y se respetaba la alternabilidad no solo en la persona del electo, sino del partido que lo había presentado. En Venezuela por primera vez en la historia, un presidente elegido por el pueblo sustituía a otro presidente elegido por el pueblo. Y por primera vez el año siguiente, un presidente elegido por el pueblo del partido de oposición llegaba a la presidencia y se hacía aquel tránsito como la cosa más normal. Y luego se hizo casi costumbre en Venezuela, que se alternaban gobierno y oposición. Me cuesta mucho decirlo, pero me da tristeza. Yo viví en carne propia lo que era ser representante de Venezuela, observador, asesor en un evento electoral de otro país de América Latina. Éramos una referencia, éramos realmente un ejemplo a seguir y a donde hemos llegado. Yo soy testigo, perdónenme la inmodestia, Beatriz, yo fui compañero de la Cámara de Diputados con tu papá. Yo nací en épocas de la más terrible dictadura de Venezuela del siglo XX, que fue la de Juan Vicente Gómez. En mi infancia yo recuerdo cómo Venezuela era un país miserable, analfabeta, lleno de endemias, y cómo fue luego, gracias a políticas de Estado, que comenzaron con dos presidentes militares demócratas, que fueron López Contreras y Medina, políticas de Estado que se mantuvieron hasta el fin del siglo y que se fueron ampliando y que se mantuvieron inclusive en buena parte, en buena porción, durante la segunda dictadura del siglo, la de Pérez Jiménez. Venezuela iba al desarrollo, con sus problemas, con sus angustias, habiendo superado golpes de Estado que se le dieron quizá a uno de los hombres más demócratas que ha conocido Venezuela, que fue el presidente Pérez, con cuya amistad me honré. Y bueno, y caímos en manos de lo que tenemos. Es mejor no describirlo porque no hay suficientes palabras en el diccionario. Venezuela, yo he visto, así como yo viví la transformación de Venezuela de aquel país rural, pobre, enfermo, ignorante, de mi año de nacimiento, yo fui creciendo con el país, desarrollándome con el país, y pude ver el país que fue Venezuela para finales del siglo XX. Yo viví y disfruté y participé en esa transformación. Y ahora he visto cómo en 20 años se ha destrozado la obra de más de 40 años, de construcción y de transformación del pueblo venezolano. Somos peores, más pobres posiblemente que Haití. Estamos al nivel de Cuba. Somos los pueblos más primitivos de América, más hambreados y con un éxodo como nunca antes hubiéramos podido sospechar. Yo estoy orgulloso de pertenecer a este instituto. Hago lo posible, lo que está a mi alcance, por contribuir al derrocamiento de este régimen que no quiero calificar, porque si yo nací durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, yo no me quiero morir en la dictadura del castrochavismo venezolano.
Y estoy seguro que no va a ser así. Por eso contribuyo, por eso lucho y por eso ayudo a mis amigos que tienen también esa obsesión por la libertad y por la democracia en todo el continente americano. Muchas gracias de nuevo, doctor Sánchez, y siga contando conmigo. Muchísimas gracias a nuestro director, don Enrique Aristiguieta, por su intervención. Ahora saludamos a Carlos Alberto Montaner, nuestro director, quien es escritor, periodista y político, quien ha publicado más de 30 libros, el último de ellos, sus memorias, que se llama Sin ir más lejos. Miles de artículos que semana a semana son leídos por miles de personas en el mundo. Y está siempre presente en las causas de la libertad y la democracia. Carlos Alberto también dirige la Comisión de Fondo Editorial del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Alberto. Gracias, María Fernanda. Puedo leer ya. Sí. Magnífico, miren. El Inter-American Institute for Democracy presenta un libro de su director ejecutivo, el profesor Carlos Sánchez Berzaín, titulado Ofensiva del castrochavismo. El doctor Sánchez Berzaín es uno de los de los cientos de exiliados bolivianos del régimen de Evo Morales. Tuvo que abandonar su país junto al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como Goni, ambos acusados de provocar una matanza de civiles que supuestamente protestaban por las exportaciones de gas a Chile y a Estados Unidos. Las protestas duraron varias semanas y murieron varias docenas de personas, entre ellos 10 policías. Sánchez Berzaín, en el 2003, era el ministro de Defensa en el gabinete de Goni. Ambos pertenecían al Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que había hecho la primera revolución exitosa en los años 50. Luego se supo, porque así lo declararon jubilosos los pregoneros de Evo Morales, que todo se trató de una estratagema para provocar la destrucción de un gobierno democráticamente electo. Y si resultaba posible asesinar al ministro de Defensa, señor Sánchez Berzaín, mediante un tirador con mira telescópica, tanto mejor. Es decir, todo fue planeado para matar a Sánchez Berzaín y para destruir el gobierno de Sánchez de Lozada. Una vez asilados en Estados Unidos, Evo Morales, ya presidente, pidió la extradición de Goni y de Sánchez Berzaín, lo que no consiguió, porque resultaba ridículo culpar al presidente y a su ministro de Defensa de un hecho violento provocado precisamente por los opositores, que en este caso eran narcoterroristas. Era como meter en la cárcel al presidente americano Bill Clinton, a la fiscal general Janet Reno y al jefe del FBI por la llamada matanza de Waco, en Texas, un rancho donde murieron 76 personas, matanza generada por David Koresh, un chiflado que se creía Jesucristo y practicaba la poligamia con 15 mujeres, entre ellas algunas menores de edad. El libro Ofensiva del castrochavismo pone sobre el tapete una pregunta clave. ¿Por qué América Latina ha sufrido sin reaccionar el acoso del castrismo y del chavismo? ¿Por qué
el Grupo de Lima no va a la raíz del cáncer que está en La Habana y ha hecho metástasis a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Todas estas son las preguntas que se responde el señor Sánchez Berzaín en su libro muy autorizado. Yo creo que debemos todos darles la bienvenida a este libro y a este autor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director Carlos Alberto Montaner. Y ahora vamos a proseguir con el autor del libro, Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, abogado y politólogo. Carlos Sánchez Berzaín es ministro de Gobierno de Bolivia, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y máster en Sociología, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, catedrático y miembro del claustro académico de la Maestría en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, MAICOP, de la Universidad Camilo José Cela, España. Ha patrocinado en Bolivia causas históricas en materia de defensa de las libertades fundamentales y del control de constitucionalidad. Entre sus títulos anteriores constan Dictaduras del Crimen Organizado, Las Dos Américas, Democracia y Dictadura, Bolivia, la patria está cautiva, castrochavismo, crimen organizado en las Américas, entre otros que preceden a este, la ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la presencia de los miembros del directorio y de los invitados especiales y la gente que nos sigue por las redes, agradeciendo la generosidad de las palabras de Beatriz Rangel, de nuestro presidente Tomás Regalado, del autor del prólogo y miembro ilustre de nuestro directorio, don Enrique Aristigueta Gramcho, y las palabras de nuestro querido presidente del Fondo Editorial, Carlos Alberto Montaner. Ustedes habrán visto que ellos han hecho un resumen de lo que es el escenario de la realidad objetiva de nuestra América en el siglo XXI, después de 2 décadas en las cuales tenemos una situación en la cual la democracia está bajo acoso y en la cual existen más dictaduras de las que existían hace 20 años. El libro que presentamos hoy, La ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia, es un libro que trata de todo esto. Pero como en todos mis libros, como en todas las presentaciones que hemos hecho de libros pasados, a veces 1 por año, a veces 2 por año en los últimos casi 10 años, quiero empezar leyendo la dedicatoria del libro, que en este caso es una dedicatoria de carácter muy personal y que dice: a Carlos Tadeo, mi padre y mi mejor amigo, a quien me enseñó con el ejemplo que los principios y valores son lo esencial y trascendente del ser humano, a quien tengo vivo en mi conducta por su grandeza y valentía, y a quien no pude acompañar en su partida por la crueldad del exilio, pero que es mi guía en la lucha por la verdad, la libertad y la democracia. Este texto nos recuerda la tragedia a la que un grupo de delincuencia organizada que no debería existir ha llevado en mayor o menor grado a millones de latinoamericanos en el siglo XXI. El año 1999 solamente había una dictadura, que era la dictadura cubana, y estaba agonizando. Pero Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, tuvo la desvergüenza de decir que juraba sobre una moribunda constitución, desconociendo el Estado de Derecho y declarándose desde ese momento un violador del orden constitucional, y a partir de eso puso en marcha el rescate del castrismo,
con el dinero venezolano, con el petróleo venezolano, con toda la riqueza venezolana, para organizar un siglo XXI, que es un siglo XXI en el que se ha recreado el crimen organizado, en el que el castrismo que debería ser extinto ha tomado una figura que se llama el castrochavismo, y en el cual la confrontación, en vez de ser en el marco de la democracia y en vez de ser ideológica, es una confrontación entre dictaduras y democracia, es una confrontación entre delincuencia organizada y política. Porque el castrochavismo, que describe al grupo de crimen organizado, que simulando ser política y jefaturizado desde Cuba, controla los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, controló en su momento el Ecuador con Correa, y hoy día tiene el apoyo de un país que es democracia, que es Argentina, pero que tiene un gobierno castrochavista con Fernández Kirchner, no representa un movimiento político, sino una expresión de crimen organizado, porque han establecido narcoestados que alientan, sostienen y promueven el terrorismo y que agreden a todos los países democráticos de la región e inclusive a otros más allá de las Américas, como el caso de España. Lo que hace el libro Ofensiva del Castrochavismo es un recorrido histórico y la presentación de hechos y de pruebas históricas de cómo desde Cuba y Venezuela se prepara y se ejecuta a partir del año 2019 una nueva oleada de ofensiva, de agresión contra las democracias en las Américas. Como a partir de la reunión de La Habana, que se celebra en febrero de 2019, con el denominado Grupo del Foro de Sao Paulo, y la siguiente reunión que se celebra en Caracas, se pone en marcha un proceso de desestabilización de las democracias en todas las Américas. Y se lo pone porque en ese momento se vivía el estado más crítico de las dictaduras. Se preveía que Venezuela, en el primer semestre del año 2019, podía rescatar su democracia y podía cesar la dictadura y la usurpación del títere del castrochavismo, que es Nicolás Maduro. Porque se acababa de reconocer un presidente legítimo, casi 60 países reconocieron a ese presidente legítimo y había un optimismo muy grande y una realidad objetiva que mostraba que caía la dictadura de Venezuela. Y eso traía consigo la caída de la dictadura de Cuba, y eso era un hecho histórico que se iba a producir. Entonces, el castrochavismo toma la medida de un contraataque general en la región. Y el contraataque general, que yo describo en este libro como la ofensiva del castrochavismo en la América, en el primer capítulo, representa una acción publicitada y una acción absolutamente abierta y difundida de pasar de la defensa de las dictaduras a la agresión de las democracias, que no es un proceso novedoso, es exactamente, como se ha relatado aquí, lo que hizo la Cuba castrista en la década de los 60, que para sostener su proceso criminal en Cuba salió a organizar guerrillas en las Américas. La guerrilla en Bolivia, donde murió el Che Guevara, el ataque a Venezuela, los ataques en Centroamérica, lo mismo que hizo en las décadas de los 70 y los 80, donde ensangrentó toda América Latina con guerrillas urbanas, con lo que se llama la guerra sucia en la Argentina, que fue una guerra civil, con los guerrilleros de los Tupamaros en el Uruguay, con los terroristas en el Brasil, inmiscuyéndose en narcotráfico frontalmente, como un estado receptor y el primero de los narcoestados, negociando abiertamente con los narcotraficantes, el colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Suárez Gómez. Lo que hacen a partir de inicios del año 2019, en su peor momento de crisis, las dictaduras del castrochavismo, es poner en marcha lo que sabe hacer el castrismo: agresión a las democracias, y vemos los resultados. Golpe de Estado en octubre del 2019 en el Ecuador, que el presidente Lenín Moreno puede sujetar, no sin grandes daños a la economía y a la situación política del Ecuador. El incendio de Chile, que los chilenos insisten en que es un proceso interno que ha llevado a
revisar su constitución y que ha llevado a un proceso de inestabilidad e incluso de crisis económica a ese país. Guerrilla en el Paraguay. Rearme de las FARC en Colombia a partir del territorio usurpado por la dictadura venezolana para desestabilizar la democracia colombiana. Ampliación de las acciones de guerrilla del ELN en Colombia con el mismo soporte venezolano. Desestabilización de gobiernos en Centroamérica. Agresión y ataques a los diferentes países de la región, incluyendo una feroz procedimiento de desestabilización contra el gobierno de Brasil, cosa que no se detiene en el año 2019, pero que sí se confiesa, porque cuando estas cosas empiezan a pasar, aparece Diosdado Cabello y dice, ¿qué tal la brisita bolivariana? Y hace mención al éxito de las acciones criminales, desestabilizadoras, conspiradoras, sediciosas y terroristas que está llevando adelante el castrochavismo desde la plataforma venezolana, aprovechando su presencia en Bolivia, operando bajo la dirección de Cuba y del G2 cubano. Y después sale Maduro, y Maduro celebra el éxito del plan de acción que había llevado adelante el Foro de Sao Paulo. Y llega la pandemia del coronavirus en el año 2020 y esto prosigue. Y la acción de desestabilización, la ofensiva del castrochavismo no se detiene. Y este año hemos visto Perú con 3 presidentes en una semana. Hemos visto Guatemala en un proceso de desestabilización. Estamos viendo de nuevo sacudida a Colombia. Estamos viendo la reactivación de la guerrilla del Paraguay con secuestros. Hemos visto la derrota que a través de la traición y de la corrupción se le ha impuesto al pueblo boliviano, haciendo retornar la dictadura plena. Estamos viendo la ejecución absolutamente descarada del gobierno de Fernández Kirchner desde la Argentina, que han convertido ese país en la plataforma de desestabilización del Cono Sur. Eso es la ofensiva del castrochavismo. Como se ha dicho aquí, no es nada nuevo. Es lo mismo que los cubanos castristas han hecho el 60, el 70, el 80. El 90 fue una década más o menos tranquila porque no había financiamiento. Se extinguió la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín, pero el 99 llegó Chávez y el siglo que debió ser el siglo de la democracia plena en las Américas, el siglo XXI, es el siglo en el cual tenemos más dictaduras que las que tuvimos en el siglo XX y además no son dictaduras de naturaleza política e ideológica, son dictaduras de crimen, de delincuencia organizada y por eso se ha empezado a aplicar la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida y por eso Nicolás Maduro es un reo internacional buscado con $15 millones de premio por su captura. Por eso Diosdado Cabello es un criminal transnacional buscado en el marco de esa convención con $15 millones por su entrega o por su captura. Y así una lista de miembros de esos operadores del castrochavismo que están controlando y usurpando hoy día el poder en Venezuela. El libro tiene un primer capítulo que habla de que el castrochavismo es crimen organizado y no política, en el cual yo quiero resaltar 2 de los subtítulos, 2 de los ensayos que figuran aquí. La ofensiva del castrochavismo en América hace imperativo considerar el final de las dictaduras. Las democracias no pueden seguir permaneciendo inermes y no pueden tratar de buscar causas de justificación internas, como ha hecho el presidente de Colombia, Duque, como hace el presidente de Chile, Piñera, como hace el presidente del Paraguay, como hace diciendo que sus problemas de sedición, conspiración y alteración organizada del orden público son simplemente problemas internos. Los pueblos de las Américas tendríamos que haber enloquecido para que esto sea una verdadera pandemia a nivel regional, cuando en verdad se trata de la necesidad de identificar y de controlar y de cesar el enemigo que es el castrochavismo, integrado, dirigido por la dictadura de Cuba, integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El otro aspecto que quiero yo resaltar de este primer capítulo es el que se refiere al Foro de Sao Paulo, el disfraz político de la delincuencia organizada. Porque el gran esfuerzo que hace
El gran esfuerzo que hace el castrochavismo es tratar de presentar sus crímenes como política. Y el gran esfuerzo que está haciendo en este momento, que quiero dejar muy claro, es tratar de convertir los delitos y los criminales en hechos políticos y en dirigentes políticos. Ya le ha funcionado a Cuba la fórmula con las FARC en Colombia. Ya han convertido a las FARC en partido político. Ya han convertido a los dirigentes de las FARC, a los criminales, guerrilleros, asesinos, violadores, narcotraficantes, en senadores. Ese es el proyecto para Venezuela. Ese es el proyecto para el momento en el que tengan que ceder el poder en Nicaragua. Ese es el proyecto para Cuba. Que los criminales sean reconocidos como políticos y que sus crímenes sean hechos políticos, como ya lo hicieron en 1990, cuando los sandinistas tuvieron que dejar el poder en Nicaragua y dejaron con las siguientes condiciones. Todo lo que se habían robado, que era la piñata, quedó en manos de los sandinistas. Los sandinistas quedaron en control de las Fuerzas Armadas. Se garantizó absolutamente impunidad para los crímenes que habían cometido los sandinistas y se reconoció el partido de los sandinistas como partido político. Lo han ejecutado 2 veces. El 90 en Nicaragua, que permitió que el 2007 en el marco del castrochavismo regrese Ortega y sigue ahí como dictador, y lo han hecho en Colombia con el llamado Tratado de Paz. Convertir los crímenes en hechos políticos y a los criminales en dirigentes políticos y parte del sistema político, y eso no es democracia. Para que haya democracia tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber un esclarecimiento de la impunidad, así sea por medio de una justicia transitoria o de una justicia que establezca por lo menos la verdad. El segundo capítulo de este libro habla del doble estándar de la OEA, referido al momento en el que, respecto a Bolivia, la OEA decidió apoyar la recontra e indefinida elección de Evo Morales, y después, cuando el pueblo boliviano en resistencia civil logró la renuncia de Evo Morales, se puso en la línea correcta, aceptando el informe de sus inspectores que mostraron que eso era un mega fraude. La OEA ha corregido su posición, pero esto está registrado en el libro para que no vuelva a pasar. Instituciones que, como la OEA, están encargadas de la preservación de los elementos esenciales de la democracia a través de la Carta Democrática Interamericana, no pueden tener doble estándar. Y hoy día tenemos problemas en Bolivia, donde el 18 de octubre pasado ha habido un colosal fraude electoral, que a través del esfuerzo ciudadano está siendo ahora demostrado. Fraude electoral en el que han participado como cómplices los candidatos de oposición y el gobierno de transición, que han entregado al pueblo boliviano de nuevo a la dictadura. Pero el pueblo se está reorganizando y está presentando pruebas precisamente hoy día de ese mega fraude electoral que simplemente, entre otras cosas, le ha aumentado casi un 20% de ciudadanos inexistentes al padrón electoral. Ha permitido que el día de las elecciones ninguno de los opositores mande delegados de control electoral a las mesas de elección. Y ha permitido que esos opositores y el gobierno interino proclamen antes de que se conozcan los resultados como ganador al partido y al candidato de la dictadura. Otro de los capítulos que toca este libro es Venezuela, un presidente sin gobierno y un dictador sin país. El señor Guaidó, un presidente que en 2 años no ha hecho gobierno. No ha nombrado ministros, no ha nombrado vicepresidente, no ha hecho Estado Mayor, no ha tomado iniciativas y Venezuela está pagando el precio. Y un dictador que tiene el repudio de más del 80%, demostrado el 6 de diciembre pasado, cuando el 81,6% no ha ido a votar, y del 18,4% que ha votado, no todos han tenido que votar por Maduro o por sus candidatos. Entonces, eso es un repudio que refleja el repudio que tiene cualquiera de estos dictadores. Evo Morales, que acaba de recibir un silletazo de su propia militancia en Bolivia, y que 4 días antes tuvo que disfrazarse y ocultarse para escapar en Potosí de una reunión donde era por su propia gente declarado indeseable. Y si Díaz-Canel o Castro se animan mañana a una reunión abierta, les va a pasar igual o peor. Maduro ya vota en un cuartel porque no puede salir del sistema de reclusión que se ha tenido que imponer por razones de seguridad. Y Ortega y Murillo viven prácticamente enclaustrados y desconectados de la gente, porque los dictadores como criminales
viven en una condición de ocultamiento, como los ladrones, como los criminales, porque el pueblo los repudia y por eso no pueden durar y por eso no van a resistir la presión ciudadana acompañada de la presión internacional. El libro tiene además capítulos sobre Ecuador, transición y conspiración, sobre Cuba, sobre Colombia y sobre la Argentina. Yo termino insistiendo en algo. Este es un libro que recoge historia, hechos concretos y demostración de cómo empieza el último de los procesos de ofensiva contra la democracia en las Américas. No es el primero. Sucedió en los 60, en los 70, en los 80. Ha sucedido, empezando este siglo, con los derrocamientos del presidente Larrúa en la Argentina, del presidente Mahuad en el Ecuador, del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, del presidente Gutiérrez en el Ecuador. Ha sucedido en la OEA con el derrocamiento y falsificación del secretario general, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, en 2005. Ha sucedido con una cantidad de elementos, pero este es el último, el que está en vigencia y empieza el 2019. Es como lo ha dicho nuestro presidente Tomás Regalado, un anuncio, una vacuna de lo que está pasando. Pero es además de eso un conjunto de hechos que están verificados. Este es un libro que recoge la realidad objetiva. La gente puede discutir el análisis que yo hago, pero los hechos no se pueden discutir. Las reuniones del Foro de San Pablo han sucedido, están en las redes, están confesadas. El golpe de Estado en el Ecuador ha sucedido. La falsificación, el fraude electoral en Bolivia el 2019 y la salida de Evo Morales, que él insiste en llamar golpe de Estado, que fue en verdad una renuncia, ha sucedido. La guerrilla en el Paraguay está ahí, el rearme de las FARC está ahí. Los hechos concretos están ahí y están en evolución y avanzan. Acaban de cometer un crimen electoral en Bolivia el 18 de octubre. Han cometido lo mismo en el estilo del castrochavismo el 6 de diciembre en Venezuela. Ahora van por Ecuador el 7 de febrero y se preparan para influir en abril en el Perú y para llevar adelante el proceso en noviembre en Nicaragua. El proceso de la ofensiva del castrochavismo está vigente y la recomendación es la misma. Hay que identificar el problema, hay que entender que esta no es una lucha ideológica. En el siglo XXI no estamos confrontando la derecha con la izquierda. Ese es el argumento de coartada que usa el castrochavismo. Aquí no hay derecha ni hay izquierda, ellos no son izquierda, ellos son crimen organizado. La confrontación es crimen organizado contra democracia. La confrontación es dictadura contra democracia, crimen organizado contra política. Y la estrategia del crimen organizado, de nuevo, es convertir sus crímenes en hechos políticos y convertir sus criminales en dirigentes políticos, con dos hechos históricos por lo menos, Nicaragua en 1990 y el Tratado de Paz de Colombia, que se ha suscrito hace unos años. De esto se trata la ofensiva del castrochavismo. Este es un proceso en curso. Y es un proceso, este libro lo único que trata de hacer es decir, señores, hay cosas que están pasando y hasta cuándo los gobiernos, los líderes, las democracias de las Américas van a seguir tolerando la agresión del castrochavismo de estos 20 años del siglo XXI, de estas 2 décadas, que son la reproducción de la agresión del castrismo desde hace 62 años. Muchas gracias. Felicitamos a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, por su última publicación, Ofensiva del Castrochavismo, que seguramente será un aporte a todos los estudios sobre democracia en la región. Agradecemos también la compañía de quienes han venido a congratularlo y también de las personas que nos siguen en esta transmisión. Esperamos que nos acompañen en los próximos eventos para el 2021. Muchísimas gracias.